Hola, ¿qué tal a toda la gente de mi canal de Manuel Alejandro Gallegos? Muchísimas gracias en este año 2021 a todos ustedes. Quise agradecerles este día porque no sé si tenga la oportunidad de estar el 24 con ustedes o pasar un rato con todos los seguidores de mi canal con una imagen pues que sea de agradecimiento, y pues quise estar este día de hoy aquí en Valparaíso para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por seguirme apoyando en mi canal. Desearles una feliz Navidad donde quiera que se encuentren, que disfruten estas fiestas con su familia, con su gente, y que Dios los colme de alegrías, de bendiciones, y sobre todo de salud. Sobre todo de salud, que es lo que nos hace falta en estos tiempos tan difíciles. Seguirnos cuidando. Sabemos que pues la pandemia aún no termina, no hay que bajar nunca la guardia. Y solamente invitarlos a eso, a que sigan cuidando y obviamente pues que pasen estas fiestas decembrinas junto con su familia. Son momentos de reflexión, son momentos de convivir. No sabemos si el próximo año nos toque volver a estar juntos. Pero bueno, hay que aprovechar lo máximo, pues este periodo de vida que tenemos estos días del 24 de diciembre, la Nochebuena con la familia, el 25 Navidad con toda la familia, el fin de año también. Y disfrútense familia, es lo que les puedo decir desde aquí, desde Valparaíso, Zacatecas, México, a todos ustedes. Y pues gracias a ustedes que están al pendiente de mi canal, que pues están esperando, pues como siempre, que suba pues algún video de las fiestas de nuestra región. Seguimos trabajando, solamente que pues en estos días tenemos muchos eventos privados que pues las personas que nos han brindado su confianza para compartir imágenes, para guardar un recuerdo de sus festividades, pues no nos han dado la autorización para compartir sus videos, pero pues esperemos seguir trabajando en este mismo sentido. Pues hay muchas fiestas aquí en nuestro municipio de Valparaíso. El día de hoy hubo un coleadero pues bastante nombrado, un coleadero tradicional en la comunidad de Mimbres. No pudimos asistir, obviamente, por cuestiones de trabajo, pero pues esperemos en los próximos que sí tengamos la oportunidad de llevar un poquito de la tradición de la fiesta de aquí de nuestra gente de Valparaíso. ¿Qué más les puedo decir? Pues no sé, hay tantas cosas que quisiera decirles, pero a veces ya estando en la transmisión en vivo pues se nos pierde un poquito la idea, nos gana el sentimiento. A mí me gana mucho el sentimiento. Y disculparán que a veces se me quiebra la voz, pero es parte de. Y pues aquí estamos, seguimos. Y miren esta bonita pues plaza de Valparaíso, la plaza J. Jesús González Ortega, el jardín principal, la plaza Constitución, al fondo el edificio principal de la presidencia municipal, el edificio principal de presidencia, pues adornado con luces navideñas. Ya lo habrán visto en videos anteriores, pues con más gente de diferentes canales. Pero pues bueno, yo quise agradecerles a todos y cada uno de ustedes en ese día tan especial. Les comento que pues no sé si tengamos la oportunidad de transmitir algo en vivo el día 24 de diciembre, si las condiciones nos lo permiten. Hay muchas cuestiones, así que pues solamente quería hacer esta pequeña transmisión en vivo para agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y esperemos que el próximo año pues sigamos con vida para poder compartir momentos interesantes de aquí de Valparaíso, de nuestra gente, de nuestra tierra. Y pues qué más, y pues déjenle doy lectura a los mensajitos que por aquí me envían. Ya los perdí, pero bueno, en sí a toda la gente que pues está por ahí al pendiente de las transmisiones, muchísimas gracias. A Chepe Ramírez, que por allá está en Carson City, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y pues vine, pero no venía especialmente a hacer esa transmisión,
tengo por aquí una colaboración en el canal local de Telecable, y pues también pues aprovechar al banco. El día de hoy no hubo señal de telefonía celular ni de ninguna telecomunicación. No pudimos sacar los billetes porque tenemos que gastar los billetes, que no se nos hagan rancios aquí en el cajero. Y pues obviamente pues ocupamos para llevar la comida a la casa, a la familia, pues prepararnos para este día, noche de 24 de diciembre. Miren, pues es martes y pues hay poca gente aquí en la plaza, en la calle. Le digo, todo el mundo anda por ahí en los coleaderos, en los bailes. Pues qué bueno, disfrutando de las fiestas, y esperemos que lo hagan con mucha responsabilidad. Lord Pasi, hola, feliz Navidad desde el Estado de México. Víctor Fernández, saludos. Víctor Fernández, gente de la Calera de San Miguel, acá al norte de San Mateo. Muchísimas gracias, Víctor, por seguir mi canal. Te agradezco muchísimo. Gente conocida, bueno, no te conozco, Víctor, pero pues conozco aparte de tu familia, conocí a un hermano tuyo, muy buena persona, que se nos fue este año, pero nosotros los que estamos aquí pues hay que seguir adelante. El puesto de elotes. Lucía Soto, acá de mi tierra. Feliz Navidad desde Las Cruces, Nuevo México. Claro que sí, Lucía Soto, muchísimas gracias. Una caña, un elote calentito. Y pues con esto frío, obviamente se antoja. Unas ricas papas también. Pues bueno, en sí, yo ya llegué a mi destino. El cajero, vamos a exprimir el cajero el día de hoy. Quisiéramos tener salud, el dinero pues viene y va. Teniendo salud, lo demás pues viene por añadidura. Y pues nada más. María Aguirre, muchas gracias. Manuel Alejandro, igual para su familia, Dios lo bendiga siempre y le dé fuerza para que siga subiendo sus videos. Feliz Navidad y un mejor año para usted y toda su familia. Bendiciones, muchísimas gracias, María Aguirre. Hugo Moreno, ánimo y gracias por compartir. Yasmín Fernández, feliz Navidad para usted también y muchas gracias por tan bonitos videos. No, muchas gracias a ustedes por apoyarme, por seguirme. Chepe Ramírez, saludos, amigo desde Carson City, Nevada. Fernando Dueñas, feliz Navidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues espero en los próximos días, pues mínimo subir un video de mi comunidad. En mi comunidad, pues, ¿qué hay en mi comunidad? Pues ya les he mostrado parte de lo que hay en mi comunidad. En esos días hay las tradicionales posaditas. Lili Toledo, muchísimas gracias por tu donación, $10. Muchísimas gracias, Lili Toledo, me hacen mi Navidad. Digo que hay las tradicionales posaditas. Voy a ver si tengo la oportunidad de subir un pequeño video de las posaditas con más de 50 años de tradición en mi comunidad. Así que pues espérenlo. Es uno de los propósitos que tengo para los próximos días antes de que llegue 24, porque pues el 24 pues es la última. Y pues para toda esa gente de aquí de las rancheradas de Jamaica, pues esperemos que pues compartirles un poquito. Bueno, no nada más para la gente de aquí de mi comunidad, sino para toda la gente que pues está allá en el extranjero, y compartirles un poquito de nuestras tradiciones. Les digo, en mi comunidad pues más de 50 años con estas posaditas. Así que pues espero el día, no sé si el día 23 o el día 24, más bien el día 24, que es la última, que es la más es donde llega a la casa de la señora Carmen Soto. Ahí llegan los peregrinos y pues ahí concluye con la acostada del Niño Dios el día 24, y pues el día 5 de enero del próximo año pues la levantada del Niño Dios.
Pues bien, me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por seguir mi canal. Nuevamente agradecerles y desearles lo mejor de la vida a todos ustedes. Y pues esperemos seguir con vida y seguir con salud, pues para continuar aquí compartiéndoles un poquito de nuestra bella tierra. María Pérez dice, ay, se me fue el mensaje. Hola, Manuel Alejandro, bonito video, como todos. Que Dios lo bendiga, que pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias, María Pérez. Un saludo grande para usted y también para su familia. Bien, me despido. Que pasen muy buenas noches. Dejen llego a lo que tengo que hacer porque pues de aquí a mi casa, a mi rancho, a su casa, de todos ustedes, es media hora. El camino está feo y pues bueno, no queremos llegar tarde a casa. Que pasen muy buenas noches. Hasta un próximo video.